¿Alguna vez te has encontrado en una noche silenciosa, acostado en tu cama, y de repente tu mente comienza a reproducir como una película todos los errores que cometiste durante el día? Tal vez fue esa palabra dura que dijiste a un ser querido, o esa decisión en el trabajo que ahora parece un error. Y entonces tu mente no se detiene, rebobina, analiza, critica cada detalle, cada gesto, cada elección. Te sientes juzgado por un tribunal interno que nunca descansa, que siempre encuentra algo más para condenar. Si esto resuena contigo, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo, especialmente quienes buscan una vida espiritual sincera, luchan diariamente contra esa voz interior implacable que susurra: no eres suficiente. Deberías haberlo hecho mejor. Siempre fallas cuando más importa. Hoy quiero compartir contigo un descubrimiento transformador que puede cambiar cómo te ves a ti mismo y cómo enfrentas tus errores y limitaciones. La escritora cristiana Ellen White, en sus estudios sobre la mente humana y el carácter, reveló ideas profundas sobre cómo funciona nuestra mente y, más importante aún, cómo podemos restaurarla por medio de la gracia divina. En sus escritos sobre mente, carácter y personalidad, nos muestra que existe un camino de liberación de esa prisión mental que construimos con nuestra autocrítica destructiva. Y lo más hermoso es que ese camino no depende de nuestra fuerza de voluntad, ni de nuestra capacidad para volvernos perfectos de la noche a la mañana. Está pavimentado con la gracia de Dios, su misericordia infinita y su amor incondicional. La autocrítica destructiva es como un parásito invisible que se alimenta de nuestra paz mental y alegría. A menudo empieza de forma sutil. Tal vez encuentres defectos en tu trabajo incluso cuando otros lo elogian, o revivas un error pequeño durante días, imaginando cómo podrías haber actuado distinto. Algunas personas se comparan constantemente con otros, concluyendo siempre que están en desventaja. Fulano es más disciplinado. Mengana equilibra familia y trabajo mejor que yo. Nunca seré un cristiano tan comprometido. Estos pensamientos no son humildad ni autoconocimiento. Son semillas venenosas que cuando se plantan crecen en árboles de culpa, vergüenza y desesperanza. Lo más complejo es que las personas más autocríticas suelen ser precisamente las más dedicadas, las que más se esfuerzan por hacer lo correcto. Cuanto más se preocupan por agradar a Dios, más vulnerables son a la trampa de la autocrítica. Es como si el deseo de vivir bien se convirtiera en fuente de tormento. Aquí llegamos a un punto clave que Ellen White observó: la diferencia entre una autocrítica saludable, que impulsa el crecimiento, y una destructiva, que paraliza y nos aleja de la fuente de sanación que buscamos. El impacto invisible de la autocrítica. La autocrítica destructiva tiene consecuencias más profundas de lo que imaginamos. Cuando nuestra mente está ocupada con pensamientos de autoacusación, nuestro cuerpo también sufre. Ellen White observó que existe un vínculo entre nuestra vida mental y nuestra salud física. Quienes viven bajo culpa constante desarrollan síntomas como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, insomnio y fatiga persistente. Es como si el cuerpo estuviera siempre en alerta, preparándose para enfrentar una amenaza que solo existe en la mente. Pero el impacto más profundo ocurre en la vida espiritual. La autocrítica crea una barrera entre nosotros y Dios. Al enfocarnos en nuestros defectos, creemos que Dios está decepcionado de nosotros. Desarrollamos una imagen distorsionada de Él como un juez severo, en lugar de un Padre amoroso. Esta visión nos aleja de la oración, nos hace sentir indignos y nos mantiene en la idea de que nunca seremos suficientemente buenos para su amor. La ironía es que cuanto más intentamos alcanzar la perfección por nuestra propia fuerza, más nos alejamos de la verdadera fuente de transformación. Es como intentar levantarse tirando de nuestro propio cabello. Ellen White comprendió que la transformación genuina no ocurre por autocondenación, sino por contemplar el amor y la gracia de Dios. Criticarnos y condenarnos impide que su gracia haga su trabajo en nosotros. Romanos 8:1 lo expresa claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo, la condenación terminó. Sin embargo, a menudo volvemos a ponernos bajo ella con nuestra autocrítica.
En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice si nos criticamos lo suficiente, sino si confesamos. La confesión es un acto de humildad que reconoce el error y busca perdón. La autocrítica es orgullo disfrazado. Intenta resolver el problema por medios humanos. El apóstol Pablo escribió: para mí, muy poco importa ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. 1 Corintios 4:3. Pablo entendió que ni el juicio de otros ni el suyo propio podía definirlo. Su identidad provenía de su posición en Cristo, no de su desempeño. Ellen White advirtió que muchas personas sinceras se convierten en sus peores enemigas. La culpa excesiva consume su energía y bloquea su capacidad de recibir las bendiciones de Dios. Es como intentar escuchar música suave con una sirena constante al fondo. La autocrítica ahoga la melodía de la gracia, el camino hacia la libertad interior. Ellen White no solo diagnosticó el problema, también señaló la solución. La transformación ocurre cuando llevamos nuestra culpa directamente a Cristo. Recibimos su perdón por fe y dejamos que su gracia reemplace pensamientos de condenación por pensamientos de aceptación. Este proceso no es único ni instantáneo, a menudo es diario, repetido muchas veces al día, mientras nuestra mente intenta volver a viejos patrones. Pero la clave es saber que nuestra mente puede renovarse y nuestros hábitos pueden cambiar. Dejamos de luchar contra nosotros mismos para que Dios luche por nosotros. Dejamos de condenarnos para recibir el perdón que Él ya ofreció. Dejamos de intentar repararnos para que Él nos restaure. Imagina cómo sería tu vida sin esa voz crítica interna. Imagina despertar y en lugar de enumerar tus defectos, comenzar el día agradeciendo la gracia que Dios derrama cada mañana. Imagina cometer un error y en vez de castigarte, confesarlo, recibir perdón, aprender y seguir adelante con paz. Imagina verte al espejo y ver no imperfecciones, sino a alguien amado, aceptado y en proceso de transformación. Esto no es fantasía, es la realidad disponible para quien elige el camino de la gracia. Nuestra mente como un jardín. Ellen White comparó la mente con un jardín que puede cultivarse. Si sembramos condenación, cosecharemos angustia. Si sembramos gracia, cosecharemos paz y crecimiento. Todo empieza reconociendo cuando somos autocríticos destructivos. Muchas veces, estos pensamientos son automáticos, tan habituales que ni los notamos, como el zumbido de un aparato que solo percibimos cuando se apaga. Debemos aprender a observarnos con compasión, identificar cuando la mente es cruel y detener el proceso con firmeza. Nuestra mente puede renovarse no suprimiendo pensamientos negativos, sino reemplazándolos. Intentar dejar de pensar en algo sin sustituirlo es como intentar vaciar un vaso que se llena constantemente. La mente necesita alimento, y nada alimenta más que la palabra de Dios y sus promesas. Cuando reemplazamos pensamientos condenatorios por verdades bíblicas sobre nuestra identidad en Cristo, le damos a la mente un nuevo material con el cual trabajar. El protocolo espiritual contra la autocrítica. Ellen White propuso un camino práctico para romper el ciclo de la autocrítica destructiva. Este proceso tiene 5 pasos fundamentales. Reconocer y nombrar el pensamiento crítico. En lugar de un malestar vago, identifica el pensamiento exacto. Soy un fracaso. Siempre decepciono. Dios debe estar cansado de mí. Nombrar el pensamiento lo expone a la luz, reduciendo su poder. Llevar el pensamiento a Cristo en confesión. Hazlo con honestidad y fe. Señor, he permitido que mi mente me condene. He creído mentiras en lugar de tu verdad. Perdóname por escuchar la voz de la condenación. Confrontar el pensamiento con la verdad bíblica. A cada mentira, opón una verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Sustituirlo por una afirmación de gracia. Ejemplos: soy amado incondicionalmente. Estoy siendo transformado. Soy aceptado en Cristo. Estas declaraciones no son autoayuda vacía, sino fe basada en promesas divinas. Repetir hasta que se vuelva natural. Como cualquier hábito,
Este proceso requiere práctica. Al igual que aprender a conducir, al principio exige esfuerzo consciente, pero con el tiempo se vuelve automático. Para vos, ilustrar cómo funciona este proceso, Ellen White compartió historias de transformación que muestran cómo la gracia puede reestructurar incluso la mente más castigada por la autocrítica. Una de ellas es la historia de María, una mujer de 62 años que había pasado gran parte de su vida sintiéndose insuficiente como madre, esposa y cristiana. Cada conversación que tenía la analizaba después una y otra vez, temiendo haber dicho algo inapropiado. Cada error, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de vergüenza y autocondena. Cada noche, en lugar de descansar, su mente se convertía en un tribunal donde ella era la acusada, el fiscal y el juez, y el veredicto siempre era el mismo: culpable. Durante décadas, ese ciclo consumió su paz, hasta que un día, al leer los escritos de Ellen White sobre la renovación mental, decidió aplicar el protocolo espiritual que mencionamos. Cada vez que su mente comenzaba a atacarla, se detenía e identificaba el pensamiento. Luego, lo presentaba ante Dios en confesión: Señor, he estado creyendo mentiras sobre mi valor. Después buscaba un versículo bíblico que contradijera esa mentira y lo declaraba en voz alta. Finalmente, reemplazaba el pensamiento por una afirmación de gracia. Al principio no fue fácil. Durante las primeras semanas, María debía repetir este proceso decenas de veces al día, pero con el tiempo, su mente comenzó a cambiar. Las noches de insomnio disminuyeron. El peso constante de la culpa empezó a desaparecer. Por primera vez en años, pudo disfrutar de los momentos sencillos de la vida sin ser perseguida por su voz interior. 6 meses después, María dijo haber encontrado una paz que nunca antes había experimentado. Su relación con sus hijos mejoró porque dejó de proyectar sus inseguridades en ellos. Su matrimonio se fortaleció porque ya no necesitaba validación constante y, sobre todo, su relación con Dios se profundizó porque ahora lo veía como un padre amoroso, no como un juez severo. La historia de María muestra que la transformación mental no solo cambia nuestros pensamientos, cambia toda nuestra vida. Cuando la mente encuentra paz en la gracia, esa paz se extiende a nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud física y nuestra vida espiritual. Es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expanden y alcanzan cada rincón de nuestra existencia. Aplicación práctica: ¿cómo enfrentar situaciones reales? La autocrítica puede aparecer en cualquier área de nuestra vida. Por eso, Ellen White recomendaba aplicar el protocolo espiritual de forma concreta en situaciones cotidianas. Veamos algunos ejemplos. 1. Cuando cometes un error en el trabajo, tu mente puede decir: soy incompetente, todos piensan que no sirvo, nunca debí estar aquí. El primer paso es reconocer el pensamiento. Luego, preséntalo a Dios y confronta la mentira con la verdad. Todos tropezamos en muchas cosas. Santiago 3:2. El justo cae 7 veces y se levanta. Proverbios 24:16. Finalmente, reemplázalo con afirmaciones de gracia. Soy humano y puedo aprender. Este error no define mi valor. Dios puede usar incluso mis errores para bien. 2. Cuando hieres a alguien con tus palabras, tu mente puede decir: soy terrible, siempre lastimo a quienes amo, no merezco su perdón. Reconoce el pensamiento, confiésalo y recuerda: el amor de Dios es mayor que mis errores. Sustituye la condena por gracia. Cometí un error, pero soy amado. Puedo pedir perdón y cambiar. El desafío de la conciencia. Ellen White recomendaba un ejercicio práctico para tomar control de nuestros pensamientos: llevar un diario de autocrítica. Durante una semana, anota cada pensamiento autocrítico que surja, no para juzgarte, sino para hacer consciente el patrón. Luego, al lado de cada pensamiento, escribe un versículo que lo contradiga y una afirmación basada en la gracia. Por ejemplo, pensamiento: nunca termino lo que empiezo. Versículo: el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Afirmación: Dios está obrando en mí y completará su propósito. Con el tiempo verás patrones. Quizás seas más duro contigo mismo en ciertas áreas o momentos del día. Reconocer estos patrones
es el primer paso para transformarlos. El diálogo interno, nuestro mayor enemigo o aliado, la voz que escuchamos dentro de nuestra mente, puede ser nuestra aliada o nuestra enemiga. Cada palabra que nos decimos moldea nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Ellen White enseñó que los pensamientos son semillas que se convierten en acciones. Lo que creemos sobre nosotros mismos determina cómo vivimos. Si creemos que no merecemos amor, rechazaremos el amor. Si creemos que somos incapaces de cambiar, ni siquiera lo intentaremos. Si creemos que decepcionamos a Dios, evitaremos acercarnos a Él. Pero si aceptamos lo que Dios dice, que somos amados, perdonados y transformados, comenzaremos a actuar de acuerdo con esa verdad. La autocrítica no es humildad. Una de las enseñanzas más poderosas de Ellen White es que la autocrítica destructiva no es humildad, sino orgullo disfrazado. Nos castigamos porque creemos que deberíamos haber sido mejores, más fuertes, más sabios. Nos negamos a aceptar que necesitamos la gracia. En el fondo pensamos, no puedo aceptar que fallé, pero el Evangelio dice, sí, fallaste, por eso Cristo vino. Cuando rechazamos el perdón, en realidad estamos diciendo que nuestro juicio es más importante que el de Dios. La verdadera humildad no consiste en castigarnos, sino en aceptar que dependemos totalmente de su gracia. Identidad en Cristo. El antídoto contra la autocrítica. Otra causa fundamental de la autocrítica es una identidad mal entendida. Muchos cristianos se definen por sus errores y debilidades, pero la Biblia enseña que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro pasado. Somos elegidos, redimidos, perdonados, hijos de Dios y nuevas criaturas. Efesios 1, Romanos 8, 2 Corintios 5, 17. Cuando nuestra identidad está arraigada en Cristo, la autocrítica pierde poder. Ya no necesitamos castigarnos para ser dignos, ya lo somos. No necesitamos condenarnos para cambiar. El Espíritu nos transforma. No necesitamos compararnos con otros. Nuestro valor no depende del rendimiento. Romper el ciclo de comparación. La comparación alimenta la autocrítica. Nos medimos con los logros de otros y siempre salimos perdiendo. Ellen White advierte que cada persona tiene su camino único. Compararse es injusto porque solemos comparar nuestras debilidades con las fortalezas ajenas o nuestra lucha interna con sus apariencias externas. Romper el ciclo no significa dejar de admirar o aprender de otros. Significa dejar de usar sus logros como armas contra nosotros mismos. Podemos celebrar su crecimiento sin menospreciar el nuestro. Dios no nos llama a ser como ellos, sino a ser la mejor versión de nosotros mismos. El cuerpo y la autocrítica. La mente y el cuerpo están profundamente conectados. Ellen White observó que la culpa y la vergüenza crónicas pueden debilitar el sistema inmunológico, alterar las hormonas, afectar el sueño y provocar enfermedades psicosomáticas. Además, quien se desprecia tiende a descuidarse, no descansa, no se alimenta bien, no cuida su cuerpo. Pero cuando nos vemos a través de la gracia, tratamos el cuerpo como un regalo. Descansamos porque somos valiosos, no porque lo merezcamos. Comemos bien y hacemos ejercicio no para castigarnos, sino para honrar el templo de Dios, el poder del perdón. El perdón es un antídoto poderoso contra la autocrítica. Muchas personas no pueden avanzar porque no se perdonan. Reviven errores constantemente como si el castigo pudiera borrar el pasado. Pero el perdón no significa olvidar ni justificar. Significa aceptar que Cristo ya pagó por ese error. Significa soltar el peso que Él ya cargó. Perdonarte no es indulgencia, es fe. Creer que su gracia es mayor que tu culpa. Al perdonarte, rompes las cadenas del pasado y abres el camino a la renovación. La gracia no es un evento único que ocurre cuando aceptamos a Cristo. Es un flujo constante que necesitamos cada día. Ellen White la describe como el aire espiritual que respiramos. Sin ella, nuestra vida interior se marchita. Con ella, florece. Cada día enfrentamos nuevas razones para criticarnos, decisiones equivocadas, palabras que no debimos decir, pensamientos que no deberíamos haber tenido. Y cada día Dios nos ofrece nuevas dosis de gracia, perdón, restauración,
fortaleza y dirección. Cuando aprendemos a vivir en un estado de gracia continua, la autocrítica pierde su control. Ya no tenemos que castigarnos porque sabemos que podemos llevar nuestros errores a Dios. Ya no tememos fallar porque entendemos que nuestro valor no cambia. Ya no cargamos con nuestras imperfecciones porque Cristo las llevó por nosotros. Ellen White escribió que vivimos como si aún estuviéramos bajo condenación, cuando en realidad ya hemos sido liberados. Muchos cristianos aceptan intelectualmente el Evangelio, pero siguen viviendo como si fueran esclavos del pasado. Dicen, soy perdonado con sus labios, pero se castigan con sus pensamientos. Repiten, no hay condenación con sus palabras, pero viven bajo el juicio de su mente. Vivir como personas redimidas significa alinear nuestra mente con lo que Dios dice que somos. Significa dejar que su gracia defina nuestra historia, no nuestros errores. Significa actuar como hijos amados, no como esclavos avergonzados. Cuando lo hacemos, nuestra autocrítica se convierte en autocompasión, nuestra vergüenza en gratitud y nuestro miedo en confianza. Compartir la gracia, convertir el dolor en testimonio. Una de las verdades más poderosas que Ellen White enseñó es que la gracia no está destinada a quedarse con nosotros. Está hecha para ser compartida. Cuando somos liberados de la condenación, podemos ayudar a liberar a otros. Nuestras cicatrices se convierten en mapas que otros pueden seguir. Nuestro dolor se transforma en consuelo. Nuestra historia de restauración se vuelve una invitación para que otros experimenten la misma libertad. A veces, el simple testimonio de cómo Dios nos liberó puede dar esperanza a quien aún vive atrapado en la autocrítica. No se trata de predicar un sermón, sino de mostrar con nuestra vida que la gracia funciona. Al compartir cómo Dios nos ha sanado, declaramos con hechos que su amor puede sanar a cualquiera. La oración, el puente entre condenación y gracia. La oración es una de las herramientas más poderosas contra la autocrítica. Ellen White enseñó que la oración no cambia a Dios, sino a quien ora. Cuando llevamos nuestras luchas internas a Dios, dejamos de verlas como batallas que debemos pelear solos y las entregamos a aquel que puede transformarlas. Una oración sencilla puede marcar la diferencia. Padre Celestial, reconozco que he permitido que mi mente me condene. He escuchado voces de juicio más que tu voz de amor. He creído mentiras sobre mi valor. Hoy elijo entregar estos pensamientos a ti. Enséñame a verme como tú me ves, amado, perdonado, transformado. Reemplaza cada palabra dura con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Con el tiempo, esta práctica transforma nuestro diálogo interno. En lugar de reaccionar con condenación, aprendemos a responder con entrega. En lugar de rumiar el pasado, aprendemos a avanzar en fe. La comunidad, sanación en compañía. Aunque el trabajo interior es fundamental, Ellen White enfatizó que Dios nos creó para vivir en comunidad. La gracia muchas veces se manifiesta a través de las personas. Compartir nuestras luchas con alguien de confianza rompe el poder del aislamiento, el cual alimenta la autocrítica. Cuando hablamos abiertamente, descubrimos que no estamos solos y recibimos apoyo, comprensión y consejo. Además, en comunidad aprendemos a practicar la gracia con los demás. Así como queremos que otros sean compasivos con nuestras debilidades, nosotros también aprendemos a hacerlo. Extender gracia nos hace experimentarla más profundamente. Y al recibirla, aprendemos a darla con mayor generosidad, rompiendo ciclos generacionales de autocrítica. La autocrítica muchas veces no comienza con nosotros. Puede ser un legado de generaciones anteriores. Quizás crecimos en hogares donde el amor era condicional, donde el valor dependía del rendimiento o donde el fracaso era duramente castigado. Esos mensajes se incrustan profundamente en nuestra mente y los repetimos como si fueran verdades. Ellen White escribió que el hogar y la educación temprana moldean el carácter más que cualquier otra cosa. Si de niños escuchamos que no éramos suficientes, esos mensajes pueden seguir repitiéndose en la adultez. Pero que hayamos heredado un patrón no significa que debamos transmitirlo. Cuando decidimos romper el ciclo, transformamos no solo nuestra vida, sino también el legado que dejamos.
Nuestros hijos y nietos aprenderán que la compasión es más poderosa que la condenación, que la gracia no es una excusa para el pecado, sino el poder para superarlo, que el valor no se gana, sino que se recibe. Romper el ciclo comienza con la conciencia, preguntarnos ¿de dónde viene esta voz? Y reemplazarla con la voz de Dios. Eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El propósito divino y la autocrítica. Una de las estrategias más eficaces del enemigo es usar la condenación para alejarnos de nuestro propósito. Si no puede separarnos del amor de Dios, intentará convencernos de que no somos dignos de servirle. Si logra que dudemos de nuestro valor, no tendrá que derrotarnos. Nos derrotaremos nosotros mismos. Ellen White advirtió que la autocrítica puede neutralizar a los hijos de Dios. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que siempre fallaremos, que Dios está decepcionado. Pero la verdad es que Dios llama precisamente a personas imperfectas. Moisés dudaba de su capacidad. David cometió errores graves. Pedro negó a Cristo. Pablo persiguió a la iglesia. Aún así, Dios los usó poderosamente. Su poder se perfecciona en la debilidad, no en la perfección. Cuando la autocrítica diga que no eres suficiente, recuerda, tu propósito no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Dios no necesita personas impecables, sino corazones dispuestos. Vivir desde la aceptación, no hacia ella. La mayoría de las personas pasan su vida buscando aprobación, de los padres, de la sociedad o incluso de Dios. Pero el Evangelio enseña que ya somos aceptados. Ellen White explicó que la aceptación divina no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo. No se gana con logros, se recibe como un regalo. Cuando esta verdad se convierte en una realidad interna, todo cambia. Nuestro trabajo deja de ser un intento de demostrar valor y se convierte en una expresión de gratitud. Nuestras relaciones dejan de ser escenarios de validación y se transforman en oportunidades para amar. Nuestra vida espiritual deja de ser una lucha por merecer el amor y se convierte en una experiencia de comunión. Desde esa perspectiva, incluso los errores dejan de ser amenazas a nuestra identidad. Ya no nos definen, nos enseñan, ya no nos condenan, nos impulsan, ya no nos paralizan, nos preparan para crecer, cambiar el diálogo interno, del castigo a la compasión. Un paso fundamental para vencer la autocrítica es cambiar el lenguaje que usamos con nosotros mismos. Cada palabra que pronunciamos internamente refuerza una creencia, y cada creencia moldea nuestra realidad. Si queremos vivir desde la gracia, debemos hablar con la verdad de Dios. En lugar de decir, soy un fracaso, di, estoy aprendiendo. En lugar de decir, siempre arruino todo, di, estoy creciendo. En lugar de decir, Dios debe estar cansado de mí, di, Dios sigue obrando en mí. Este cambio no es superficial, es espiritual. Reescribe el guión de tu mente y planta semillas de gracia que, con el tiempo, darán fruto de paz, esperanza y confianza. La autocrítica y el cuerpo espiritual, Ellen White, enseñó que el alma, la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Cuando la mente se libera de la autocrítica, el cuerpo responde con salud y equilibrio. La paz mental fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño, regula las emociones y potencia la energía vital. Al vivir bajo la gracia, el cuerpo deja de prepararse para amenazas imaginarias, el estrés disminuye, la respiración se vuelve más profunda, el corazón late con más calma. Esta armonía interior es una señal de que la mente y el cuerpo están alineados con la verdad divina, que somos amados, aceptados y guiados por Dios. Después de explorar las profundidades de la autocrítica destructiva y el poder liberador de la gracia, llegamos a una conclusión clara. No estamos condenados a vivir prisioneros de nuestros pensamientos. La voz interior que nos juzga nos recuerda nuestros fracasos y nos dice que no somos dignos, no tiene la última palabra. Dios ya habló y su palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo el peso de la culpa, no importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán profunda sea la herida de tu pasado. La gracia de Dios es más grande que tu historia, más fuerte que tu vergüenza y más poderosa que tu condenación.
Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes decidir dejar de creer en las mentiras del juicio interno y empezar a creer en las verdades eternas de Dios. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida. En lugar de castigarte por lo que fuiste, puedes vivir agradecido por lo que Dios está haciendo en ti. En lugar de verte como un proyecto roto, puedes verte como una obra en progreso moldeada por el Creador. Ellen White escribió que la fe que se aferra de Cristo es la que cambia el corazón. No es la culpa ni el esfuerzo humano lo que transforma el carácter, sino el poder del amor divino. Y ese poder está disponible para ti en este mismo instante. Pasos para vivir en libertad cada día. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso diario. Aquí hay principios prácticos inspirados en las enseñanzas de Ellen White para cultivar una vida libre de autocrítica. Practica la conciencia diaria. Detente varias veces al día y examina tus pensamientos. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando refleja la verdad de Dios o es una mentira de condenación? Responde a cada pensamiento con la verdad. No luches con la autocrítica en silencio. Háblale con la palabra de Dios. Recuérdale a tu mente que eres amado, perdonado y transformado. Sustituye la condenación por gratitud. Cada vez que te sientas tentado a castigarte, da gracias por la gracia. Cambia el «soy un fracaso» por «gracias, Señor, porque estás obrando en mí». Busca la presencia de Dios en la oración. La oración constante mantiene tu mente conectada con la fuente de paz. Habla con Dios sobre tus luchas y permite que su Espíritu renueve tus pensamientos. Rodéate de gracia. Busca relaciones, lecturas, música y espacios que te recuerden la verdad de Dios. La renovación mental se fortalece cuando estás rodeado de estímulos positivos y edificantes. Perdónate a ti mismo cada vez que caigas. Recuerda que el crecimiento espiritual no es lineal. Habrá caídas, pero cada caída puede ser una oportunidad para redescubrir la gracia. La autocrítica como oportunidad para crecer. Ellen White enseñó que incluso nuestras luchas pueden convertirse en instrumentos de crecimiento espiritual. La autocrítica, cuando es reconocida y redirigida, puede transformarse en humildad. En 1900, lugar de aplastarnos, puede llevarnos a depender más profundamente de Dios. En lugar de paralizarnos, puede motivarnos a crecer con su ayuda. Cada vez que escuches la voz del juicio interno, recuerda, no es una señal de que estás fracasando, sino una invitación a acercarte más a Dios. La debilidad humana no es un obstáculo para su gracia, es el escenario perfecto para que su poder se manifieste. La misión más allá de ti mismo. Cuando la gracia transforma tu mente, no solo cambia tu relación contigo mismo, sino también tu relación con los demás. Ya no juzgas con dureza porque sabes lo que es ser liberado del juicio. Ya no retienes el perdón porque has sido perdonado. Ya no esperas perfección de otros porque has aprendido a aceptar tu propia humanidad. Ellen White escribió, «Los que han sido perdonados mucho, aman mucho. Quien ha sido liberado de la condenación se convierte en un canal de compasión. Tus palabras pueden sanar en lugar de herir. Tus actos pueden inspirar en lugar de criticar. Tu presencia puede traer paz en lugar de juicio». Este es el llamado final de la gracia. No solo ser transformados, sino convertirnos en agentes de transformación. No solo recibir el amor, sino esparcirlo. No solo ser liberados, sino ayudar a liberar. Una oración para renovar la mente. Para cerrar este camino de sanación, aquí tienes una oración que puedes hacer tuya cada día. Padre Celestial, reconozco que muchas veces he permitido que mi mente sea un lugar de condenación y no de paz. He creído mentiras acerca de mí y he ignorado la verdad de tu palabra. Hoy renuncio a la voz de la autocrítica y escojo escuchar la voz de tu gracia. Gracias porque en Cristo no hay condenación. Gracias porque soy amado, perdonado y aceptado tal como soy. Renueva mi mente para que piense pensamientos de vida. Enséñame a verme como tú me ves, como una obra preciosa en proceso. Dame la sabiduría para rechazar cada pensamiento destructivo y reemplazarlo con la verdad. Ayúdame a extender a otros la misma gracia que me das a mí. Que mi vida sea un reflejo de tu amor incondicional y que mi mente se convierta en un jardín de paz, esperanza y gratitud.
en el nombre de Jesús. Amén. La última palabra, gracia. En cada momento de nuestra vida tendremos dos voces compitiendo en nuestro interior. Una dirá, no eres suficiente. La otra dirá, eres mi hijo amado. Una dirá, siempre fallas. La otra dirá, mi gracia es suficiente para ti. Una dirá, nunca cambiarás. La otra dirá, estoy haciendo nuevas todas las cosas. La elección de a cuál escuchar determina no solo cómo pensamos, sino cómo vivimos. La voz de la autocrítica nos ata al pasado. La voz de la gracia nos impulsa hacia el futuro. La autocrítica nos hunde en vergüenza. La gracia nos levanta en esperanza. La autocrítica nos dice que debemos ganarnos el amor. La gracia nos recuerda que ya lo tenemos. La batalla por tu mente no se gana con fuerza, sino con verdad. No se gana con esfuerzo humano, sino con dependencia divina. No se gana castigándote, sino abrazando el perdón que ya fue comprado para ti. Hoy, Dios te extiende su mano y te dice, camina conmigo fuera de la condenación. Vive en la libertad que mi Hijo conquistó. Permíteme renovar tu mente y transformar tu vida. Esa es la invitación de la gracia. Esa es la promesa del Evangelio. Y esa es la verdad que tiene el poder de liberarte para siempre. Epílogo. Tu nueva historia comienza ahora. Quizá durante años te has definido por tus errores. Quizá has vivido atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza. Pero hoy puedes escribir un nuevo capítulo. No necesitas esperar a ser perfecto para empezar. No necesitas resolverlo todo antes de acercarte a Dios. Solo necesitas dar un paso, aceptar que su gracia es suficiente y creer que su amor no tiene condiciones. Cada pensamiento que elijas reemplazar, cada mentira que confrontes con la verdad, cada vez que elijas la gracia sobre la condenación, estarás construyendo una nueva mente y una nueva vida. Y con el tiempo, descubrirás que la voz de la autocrítica que antes gritaba ahora apenas susurra y luego se desvanece en el silencio, reemplazada por la voz constante y firme de Dios que dice, tú eres mío, eres amado, y en mí eres libre.